Bueno, primera teoría. ¿Qué porcentaje de la población tiene vehículos? Vehículos que usen gasolina y diésel, motos, buses, etcétera, son 5 millones en Colombia, cifras del Ministerio de Transporte. 5 millones de vehículos. 5 millones de vehículos. Claro, ahí hay un porcentaje importante de motos, ¿no? Que son 2 millones y pico. Y de camiones y bus. Obviamente camiones, tractocamiones. En consecuencia, tiene razón el gobierno cuando dice la baja de la gasolina solo beneficia al, digamos, al 10% de la población. No tiene razón, porque es que en la canasta familiar un insumo totalmente necesario es el transporte, y en el transporte el 20% de los costos de transporte los da la gasolina y el diésel. Entonces, si usted rebaja costos de gasolina y diésel, pues evidentemente va a impactar de alguna manera la canasta familiar. Claro, el gobierno tiene que hacer vigilancia de precios, pero no, eso nos toca a todos. Pero, a ver, los grandes beneficiados con una rebaja en el precio de la gasolina, además de los particulares que tienen vehículo, son los transportadores. Los transportadores, los taxistas. Que son un gremio económicamente fuerte. Pero sabe, Yamit, que los transportes... Yo hablo, por ejemplo, de taxistas. Los taxistas es un gremio fuerte, pero no es de una persona, es de muchísimos colombianos. Y esos muchos colombianos, un taxista en promedio, yo planteé un ejemplo cuando yo decía 1.500 pesos galón. Un taxista en Bogotá consume por turno 10 galones. Si el gobierno le rebajase lo que debiese rebajarle, que serían los 1.500 pesos por galón, diariamente se estaría ganando 15.000 pesos. Trabaja 26 días por los 4 días del pico y placa. En esos 26 días, ese taxista se estaría ganando adicional al mes unos 350.000 pesos. Y a mí, esos 350.000 pesos le sirven al taxista para irse a comer unos huesitos de marrano en la 1 de mayo, le sirven para comprar una camisa, o sea, y todo ese gastico adicional, porque nada lo va a ahorrar, le sirve a la defensa del empleo en Colombia. O sea, esa platica se distribuye más o menos bien. Digamos, queda absuelta la inquietud sobre que la rebaja únicamente beneficia a los ricos, eso es discutible. No, es muy discutible. Segunda teoría. ¿Quién asegura que dentro de unos meses el petróleo no vuelva a dispararse? La Agencia de Estudios de Hidrocarburos y Energía de Estados Unidos. Aquí le creemos mucho a los norteamericanos y a sus estudios. Mire, este cuadro, Yamit, hacen una proyección de los combustibles hasta el 2010 y dicen que el máximo, digamos, la máxima elevación de precios será del 10% en el petróleo. ¿Por qué, Yamit? Porque es que se ha caído la demanda de petróleo en el mundo. China está consumiendo menos porque es que se cayó la economía, Estados Unidos está consumiendo menos, Europa está consumiendo menos, Asia está consumiendo menos. El petróleo se comporta, depende cómo se comporte la economía. Una economía que está creciendo necesita más petróleo porque necesita más energía. Una economía en crisis como la que estamos viviendo, por lo menos en los próximos 2 años va a consumir menos petróleo, y si se consume menos petróleo, los precios se mantendrán. Tan es así, Yamit, que en los últimos días ha seguido bajando el petróleo. Sí, ahora, el gobierno ha devuelto 2.480 millones de pesos diarios a los que consumen gasolina y diésel. ¿Qué va a hacer con los 6.000 y pico que se estén bolsillando al día? Eso irán a un fondo de estabilización de precios, pero ¿cuál es el verdadero destino de esa plata, Yamit? El verdadero destino es que cuando ese fondo tenga esa plata tiene que invertirlo en algo, y tiene que invertirlo en títulos, y los títulos que compra ese fondo son los TES. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? El gobierno coge la plata, el ahorro, el supuesto ahorro de la gasolina, de un bolsillo y se lo mete en otro bolsillo a través de los TES vía crédito, y termina financiando lo que más financia el gobierno, que es conflicto interno, pago de la deuda y subsidios a población vulnerable. Pero una cosa, senador, ¿cuánto hace el petróleo comenzó a bajar en octubre, no? El petróleo comenzó a bajar fuertemente en octubre. Sí, entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, el gobierno se ha metido una cantidad de dinero al bolsillo. Yo calculo que más de 800.000 millones, casi 1 billón de pesos. 1 billón. 1 billón de pesos. Yamit, pero es que le digo otra cosa, que es lo importante aquí definir. El gobierno en los últimos años no ha subsidiado gasolina, porque el precio de producción de la gasolina realmente era más bajo que el precio de la venta. Claro, si usted compara ese precio con lo que vale comprarla, importarla, evidentemente había un subsidio, pero es que nosotros no importamos. Nosotros no importamos gasolina, nosotros no importamos petróleo, importamos un poco de diésel.
pero ahora, mire las malas políticas económicas, Yamit. No modernizamos las plantas de refinería. Y, por ejemplo, la planta de Cartagena es de las más obsoletas del mundo. Usted le entrega 100 barriles de petróleo y solo le devuelve 75 barriles de lo que ellos llaman productos valiosos, o sea, diésel, gasolina. Si nosotros hubiéramos cogido platica, se la hubiéramos metido a la planta, en vez de hacer ese negocio malo con Glencore, se la hubiéramos metido a la planta de Cartagena, esa planta nos estaría entregando por cada 100 barriles, no 75 barriles de productos buenos, sino 92 por lo menos. Y nos haría que... eso produciría que pudiésemos vender todavía más barata la gasolina. Entonces, usted dice que, antes de hablar de Glencore, hombre, sobre Glencore, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la refinería de Cartagena? Mire, el gobierno tiene que coger, hacer un crédito y modernizar esa planta. No es justo que nosotros le entreguemos a esa planta 100 barriles de petróleo y nos devuelvan solo 75 de productos buenos. Esa planta nos debería devolver por lo menos 92 barriles de productos buenos. Pero ¿qué hacer si fracasó la sociedad con Glencore? Asumirla Colombia, como lo dijimos desde hace tiempo. Hugo Serrano, que ha sido autoridad en esta materia, ahí sí como diría el viejo comediante de radio, se les dijo, se les advirtió, se les recomendó y no le hicieron caso. Pues les va a tocar oír a Hugo Serrano y hacer lo que él les propuso hace varios años y dijo: cojan la plata de Ecopetrol y métansela a la refinería y modernícenla. Bueno, usted concluyó esta noche en el Senado el debate que arrancó hace una semana, ya con alguna ganancia que al fin y al cabo, mal que bien, obtuvo una rebaja que significa devolución a los colombianos de 2.480 millones. ¿Esa es la gran conclusión? La gran conclusión era que teníamos razón, que se podía rebajar el precio de la gasolina. Y la otra gran conclusión es que el gobierno fue michicato. En el sentido de que lo que bajaron es un despiste. Claro, es un despiste y el presidente es profundamente hábil. Soltó una rebaja, la noticia obviamente es, se rebajaron los precios de la gasolina, pero la noticia debería ser, el gobierno se sigue quedando por lo menos con 1.100 pesos por galón cada vez que un colombiano echa gasolina. Y además esa es la verdad. Es la verdad, Yamil. Bueno, muchísimas gracias, senador Velasco. Déjeme, para despedirlo, hacer una pregunta que no tiene que ver nada con eso. Cuénteme. Senador Velasco fue el autor de la ley que impidió, o que sacó de las listas negras a todos los colombianos que alguna vez se colgaron con un crédito. ¿Eso cómo va? Yamid, falta ajuste. Ya hemos sacado 2.300.000 colombianos. Los hemos borrado de las listas de morosos. Pero le entrego el lunes un estudio que le he hecho al señor ministro de Hacienda diciéndole: ministro, hay unas fallas con las operadoras de telefonía celular en esto, con los bancos en esto y con las bases de datos. ¿Qué operadores de telefonía celular? Son los que más reportan, Yamid. ¿Sabe qué es lo que pasa? Un ciudadano va, saca una fotocopia de una cédula y él no se da cuenta y se le roban otra fotocopia. Y con esa otra fotocopia van y compran programas postpago a alguien más. Nunca los paga. Y ese pobre dueño de la cédula, que no tiene nada que ver, termina reportando. Hemos detectado muchísimo eso. Entonces, yo le estoy mandando un estudio que he hecho pues, con un grupo de gente que trabaja conmigo, al ministro de Hacienda diciéndole: saque rápido el decreto reglamentario, porque yo calculo que si ustedes sacan bien el decreto reglamentario, sacamos de aquí a junio por lo menos otro millón de colombianos. ¿Y es que el decreto reglamentario no ha salido? No ha salido, Yamil. ¿Y el gobierno dice que qué? Lleva 18 meses con la ley aprobada y qué dice el ministro? Pues me imagino que estaba muy ocupado estudiando cómo no nos bajaba la gasolina y no ha tenido tiempo para sacar el decreto reglamentario. Pues públicamente el ministro... Por favor, hay 1 millón de colombianos que con esa ley de mi autoría pueden salir, además de los 2.300.000 que ya salieron, o sea, la ley ha funcionado. De las listas negras, hombre, juguémonosla, hagámosle ese favorcito a los colombianos. Senador, muchísimas gracias y lo felicito, ya logró una que fue la de las listas negras y esta... Ahí vamos. Pichicata, como dice usted, pero algo se logró. Muy gracias, Yamil.